Mi nombre es Andrea Reyes. El patio trasero en Guadalajara, Jalisco zumbaba con música de cumpleaños, luces de hadas colgadas a lo largo de la cerca, y el olor a hamburguesas a la parrilla flotando por todas partes. Mamá, Julia, estaba de pie en los escalones del patio, con el vaso levantado en alto, su voz cortando la charla como si fuera la dueña de la noche. Algunos hijos te enorgullecen todos los días, dijo, con los ojos fijos en mi hermano, Tadeo. A otros, simplemente desearías no tener que verlos en absoluto. Las risas se ondularon. Tadeo sonrió. Papá se mantuvo callado, igual que siempre. Levanté mi propio vaso, sonreí de vuelta. Buenas noticias, mamá. Tu deseo se acaba de hacer realidad. Ya me he ido, ahora vivo en Monterrey. La música siguió sonando, pero el ambiente cambió. La sonrisa de mamá se congeló. Tadeo tosió en su cerveza. Dejé mi vaso, entré y no miré hacia atrás. Esa fue la última fiesta familiar a la que asistí. Si tu padre o madre alguna vez dijo algo que hirió más de lo que pretendía, o quizás exactamente como lo pretendía, déjalo en los comentarios. Presiona suscribir para que no te pierdas lo que sucedió después. Crecí en una casa de ladrillo rojo en las afueras de Guadalajara, del tipo con una entrada de vehículos agrietada por demasiados inviernos del Medio Oeste y un garaje que olía a aceite y a guantes de béisbol viejos. Mamá dirigía el lugar como un marcador, cada punto iba para Tadeo. Él era el lanzador del equipo de la escuela secundaria, el que recibía los tacos nuevos antes de que comenzara la temporada, aquel cuyos juegos llenaban el calendario en el refrigerador. Mi octavo cumpleaños cayó en martes. Llegué a casa de la escuela esperando algo, quizás un pastel de la tienda de comestibles, el tipo barato con globos de plástico encima. La encimera de la cocina estaba vacía excepto por una nota: Tadeo tiene práctica. Pide pizza si tienes hambre. Comí cereal de pie, con la leche goteando sobre el linóleo. Papá entró más tarde. Se aflojó la corbata y me revolvió el pelo sin decir una palabra. Esa fue su versión de pedir perdón. Los cumpleaños de Tadeo eran diferentes. Todo el barrio aparecía. Mamá alquiló una casa de brinco un año, contrató a un tipo para asar costillas al siguiente. Ella se paraba en la puerta con su vestido de verano, saludando a la gente para que entrara, contándoles a todos cómo Tadeo había ponchado a la ofensiva en el séptimo inning. Yo me sentaba en los escalones del porche contando autos, preguntándome si alguien notaba que estaba allí. Mamá nunca lo ocultó. Tadeo va a llegar lejos, decía, mientras doblaba sus uniformes, la tela suave por demasiados lavados. Tienes que apoyarlo. Apoyar significaba renunciar a mis mañanas de sábado para sentarme en las gradas y entregar mi mesada cuando su tarro de recaudación de fondos se quedaba corto. Lo hice sin quejarme. Quejarse no te llevaba a ninguna parte en esa casa. Papá, Héctor, trabajaba en el centro, lidiando con números y hojas de cálculo todo el día. Llegaba a casa cansado, se quitaba los zapatos junto a la puerta y desaparecía en el estudio con la televisión. Si mamá levantaba la voz acerca de que Tadeo necesitaba equipo nuevo, él asentía y firmaba el cheque. Si yo pedía 340 pesos para un viaje escolar, él miraba hacia arriba el tiempo suficiente para decir: pregúntale a tu madre. Ahí terminaba todo. La única persona que me veía era mi tía Elena, la hermana menor de papá. Ella vivía al otro lado de la ciudad en un pequeño apartamento encima de una panadería, del tipo donde el olor a rollos de canela se filtraba a través de las tablas del suelo. Ella comenzó a aparecer en domingos al azar, entrando en la entrada de vehículos en su Honda destartalado, el maletero lleno de comestibles que no necesitaba comprar. Mamá fruncía el ceño pero la dejaba entrar. Elena esperaba hasta que mamá estuviera en la ducha o fuera haciendo diligencias. Luego deslizaba un sobre en mi mochila, 850 pesos, a veces 1.700 pesos, doblados ajustadamente con una banda elástica. Para libros, susurraba, tocándose el lado de la nariz como si fuera nuestro código secreto, o lo que necesites. Usé el primero para comprar una tarjeta de biblioteca en el centro comunitario, del tipo que me permitía sacar libros de programación sin multas por retraso. Una tarde, Tadeo tuvo un torneo en Querétaro. La casa se vació, mamá empacando neveras, papá cargando bates en el maletero. Me quedé atrás, alegando dolor de estómago.
Tan pronto como la minivan se fue, Elena llamó a la puerta trasera. Ella no hizo preguntas. Simplemente me entregó un pase de autobús y dijo, hay un club de codificación en el centro tecnológico del centro. Se reúne los jueves. Deberías ir. Fue. La habitación olía a café quemado y a marcadores de borrado en seco. Niños de mi edad se inclinaban sobre computadoras portátiles, con los dedos volando sobre las teclas. El instructor, un tipo con cola de caballo y una camisa descolorida de la NASA, me mostró cómo escribir mi primera línea de código. Imprimió, hola, Andrea en la pantalla, y algo hizo clic, como si una puerta que yo no sabía que estaba cerrada, finalmente se abriera de golpe. Mamá se enteró meses después. Había dejado una impresión en la mesa de la cocina, alguna asignación estúpida sobre bucles y variables. Ella la sostuvo entre dos dedos como si pudiera morderla. ¿En esto estás perdiendo el tiempo?, preguntó. Tadeo necesitaba equipo de catcher nuevo, el viejo estaba agrietado. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Lo saqué después de que ella se fue a la cama, alisó las arrugas y lo pegué con cinta adhesiva dentro de mi cuaderno de matemáticas. Papá vio todo. Estaba sirviendo café, con el vapor elevándose entre nosotros. Nuestras miradas se encontraron por medio segundo. Él desvió la mirada primero, tomó su taza y cerró la puerta del estudio. Ese era Héctor, siempre eligiendo el camino con menos ruido. Tía Elena siguió enviando los sobres. Nunca pidió agradecimientos. Una vez me llevó a la tienda de excedentes electrónicos en las afueras de la ciudad, la que tenía contenedores de placas de circuito polvorientas y cables enredados. Gasté 680 pesos en una computadora portátil rota que alguien había desechado. Ella esperó en el coche, con el motor encendido a bajo régimen. Cuando salí agarrando la cosa como un tesoro, ella solo sonrió y dijo, «Construye algo». ¿Lo hice? En el cuarto de almacenamiento del sótano, que en realidad era solo un armario con una bombilla desnuda y una mesa plegable. Lo desmonté, tornillo por tornillo. La pantalla estaba agrietada, la batería muerta, pero la placa base se iluminó cuando la conecté a una fuente de alimentación vieja. Esa fue la primera máquina que arreglé. La llamé nada. Los nombres se sentían como promesas que no podía cumplir. Tadeo entró al equipo universitario de tercer año. El periódico local publicó una foto de él en el montículo, con el guante levantado, mamá radiante en el fondo. La enmarcaron y la colgaron en el pasillo justo encima del lugar donde solía estar mi proyecto de arte de jardín de infancia. Pasaba junto a ella todos los días de camino a la parada del autobús, la mochila pesada con libros de la biblioteca y el último sobre de Elena. Mamá dio una fiesta cuando Tadeo firmó con un cazatalentos. Cintas, globos, un pastel de plancha que decía «Futuro profesional» en glaseado azul. Comí un trozo de la esquina solo en la cocina mientras la sala rugía de risa. Tía Elena me encontró allí, apoyada contra la encimera, y deslizó otro sobre en mi bolsillo. «Sigue adelante», dijo. Su voz era firme, como si ya supiera el final. El cuarto de almacenamiento debajo de las escaleras del sótano se convirtió en mi escondite, un espacio estrecho apilado con cajas navideñas y los viejos palos de golf de papá. Arrastré una mesa de cartas del garaje, instalé una lámpara de cuello de ganso que encontré en una venta de garaje por 34 pesos y reclamé la esquina como mía. La bombilla zumbaba débilmente, proyectando largas sombras sobre paredes de concreto que olían a cartón húmedo y a veranos olvidados. Comencé con libros de la biblioteca, gruesos sobre C++ y Python, páginas con las esquinas dobladas por demasiadas manos. La sucursal del centro tenía una sección en la parte de atrás donde el aire acondicionado zumbaba lo suficientemente fuerte como para ahogar el mundo. Sacaba 3 a la vez, los metía en mi mochila y volvía a casa en bicicleta antes de que mamá notara que me había ido. Leer código se sentía como descifrar un lenguaje secreto, cada línea un rompecabezas que solo tenía sentido si te quedabas mirando el tiempo suficiente. La primera computadora portátil provino del dinero del sobre de tía Elena. Se la compré a un tipo en Craigslist que me recibió en un estacionamiento detrás de una gasolinera. La pantalla parpadeaba. Al teclado le faltaba la letra J, pero arrancaba a un símbolo del sistema. La llevé por las escaleras como contrabando, la puse en la mesa y pasé noches abriendo la caja a la fuerza con un cuchillo de mantequilla.
El polvo cubría mis dedos mientras limpiaba el ventilador, reemplazaba una batería hinchada con una recuperada de un control remoto muerto. Cuando finalmente cobró vida sin colapsar, me senté y miré el cursor brillante, con el corazón latiendo más fuerte que cualquier partido de béisbol de arriba. Mamá descubrió el montaje un sábado por la mañana. Había bajado por los adornos navideños, encendió la luz y se congeló en el umbral. ¿Qué es toda esta basura?, espetó, pateando un cable de alimentación suelto por el suelo. Los cables de extensión se arrastraban por todas partes, conectados a un protector contra sobretensiones que había enchufado en la toma de la secadora. Ella recogió una placa de circuito que había salvado de una vieja impresora. Esto es, Rack Roy. Tadeo necesita el sótano para su banco de pesas. No discutí. Desconecté todo, enrollé los cables y esperé hasta que ella subió las escaleras a pisotones. Luego moví la mesa más profundamente en la esquina detrás de una pila de latas de pintura donde la luz apenas llegaba. Al día siguiente, corrí a la ferretería durante el periodo de almuerzo, usé mi dinero de la cafetería y compré un cable Ethernet más largo. Taladré un agujero diminuto a través de la vigueta del suelo y pasé el cable hasta el enrutador de la sala de estar cuando no había nadie en casa. La conexión telefónica estaba muerta. Esta era mi línea de vida. Las computadoras de la escuela estaban bloqueadas, pero la biblioteca tenía terminales públicas con Internet. Iniciaba sesión fuera del horario, descargaba tutoriales sobre configuración de servidores y los grababa en CDS usando la antigua grabadora del laboratorio. De vuelta en el cuarto de almacenamiento, instalé Linux en la computadora portátil, Ubuntu, porque el foro decía que era gratis y que perdonaba. Los errores parpadeaban en rojo, pero aprendí a leerlos como etiquetas de advertencia. Reiniciar, ajustar, repetir. Unas vacaciones de invierno, Tadeo estaba en un campamento de béisbol en Florida. La casa se mantuvo en silencio durante una semana. Usé el tiempo para rebuscar más piezas. Un vecino tiró una vieja torre de escritorio durante la recogida de basura voluminosa. La llevé a casa al amparo de la oscuridad, las ruedas chirriando en la acera. Dentro había 2 discos duros, una placa base polvorienta y una fuente de alimentación que echó chispas cuando la probé. Quité lo que funcionaba, soldé cables de puente con un soldador prestado de la clase de taller y construí una segunda máquina. Funcionaba caliente, los ventiladores gimiendo como cigarras, pero se mantuvo en línea. Conecté las 2 computadoras con un cable cruzado y configuré una red local. Los libros de la biblioteca lo llamaban un grupo, clúster. Nada lujoso, solo lo suficiente para ejecutar simulaciones que había codificado por diversión. Un programa predecía las posibilidades de lluvia basándose en datos barométricos que obtuve de un sensor barato conectado a la ventana. Otro clasificaba las estadísticas de bateo de Tadeo a partir de recortes de periódicos que escaneé en la cafetería. Inútil para cualquier otra persona, pero demostró que el montaje funcionaba. Mamá me atrapó de nuevo durante la limpieza de primavera. Abrió la puerta de golpe, con los brazos llenos de bolsas de basura. «Estás convirtiendo mi casa en un vertedero», dijo, mirando los ventiladores de torre y los cables enredados. Agarró una caja de disquetes y la sacudió. «Es por esto que nunca llegarás a nada. Tadeo está allí afuera entrenando con profesionales, y tú estás jugando con basura». Esperé hasta que se fue, luego reconstruí todo exactamente como estaba. La palabra, Rack Roy, resonó, pero la empujé hacia abajo. Esa noche, pedí un tercer disco duro en línea, usé el último sobre de Elena y configuré RAID para redundancia. Las máquinas hablaban entre sí, ahora compartiendo carga, haciendo copias de seguridad de datos. Nombré la red nada. Las etiquetas invitaban a preguntas. Para el segundo año, el cuarto de almacenamiento tenía una rutina. Me deslizaba escaleras abajo después de la cena, con los auriculares puestos para bloquear la televisión de arriba, y codificaba hasta que la bombilla parpadeaba. Los foros se convirtieron en mis compañeros de clase, usuarios con nombres de usuario como Coronel Pánico y Bitem, que respondían preguntas a las 2 de la mañana. Contribuí con correcciones, gané puntos de reputación y aprendí a depurar fallas que congelaban todo el sistema. El primer servidor real tomó forma a partir de 4 torres desechadas. Las alineé en un estante de metal que había atornillado a la pared, conectadas con interruptores comprados en un mercadillo.
La refrigeración provenía de ventiladores de caja atados con cremalleras al marco. Zumbaba constantemente, un gruñido bajo que vibraba a través del suelo. Alojé un sitio web simple, nada público, solo una página que mostraba estadísticas de tiempo de actividad. Ver 99,9% después de un mes se sintió mejor que cualquier boleta de calificaciones. Mamá nunca volvió a bajar. Murmuraba sobre la factura de la electricidad, pero papá la pagaba sin hacer comentarios. Las máquinas seguían creciendo, un rescate a la vez, hasta que la esquina parecía un mini centro de datos. Conocía cada curva de ventilador, cada tornillo suelto. No era bonito, pero era mío. Un sobre del Tecnológico de Monterrey llegó una tarde de otoño, papel crema grueso con el sello universitario grabado en oro en relieve. Lo encontré en la encimera de la cocina, medio enterrado bajo las cartas de cazatalentos de Tadeo y los circulares de cupones de mamá. Mi nombre estaba escrito en negrita en el frente. Deslicé un cuchillo de mantequilla debajo de la solapa, con el corazón acelerado mientras sacaba el paquete de aceptación, una beca completa que cubría la matrícula, alojamiento y comida, incluso un estipendio para libros, para su programa de ciencias de la computación de primer nivel. Esperé hasta la cena para mencionarlo. La mesa estaba puesta con pastel de carne y puré de papas instantáneo, el vapor empañando las ventanas. Papá cortó su porción metódicamente. Tadeo se desplazó en su teléfono, con los pulgares volando. Mamá dejó la salsera con fuerza suficiente para salpicar salsa sobre el mantel. Aclaré mi garganta. Entré al Tecnológico de Monterrey. Beca completa. El silencio cayó como una cortina. Tadeo levantó la vista primero, con las cejas levantadas. Papá siguió masticando. Mamá dejó la salsera con la fuerza suficiente para salpicar salsa sobre el mantel. Monterrey, repitió, con voz cortante. Eso está al otro lado del país. No. Empujé la carta por la mesa. Son 1450 kilómetros, mamá, no la luna. El programa comienza en enero. Ella no tocó el papel. No vas a ir. Tadeo tiene demostraciones que se acercan. Entrenadores universitarios volando. Te necesita aquí para hacer diligencias. Mantener el horario en orden. Se giró hacia papá. Papá se limpió la boca con una servilleta. Es un camino largo, dijo, con los ojos en su plato. Eso fue todo. Sentí que el calor subía por mis mejillas. Este es mi futuro, no su personal de apoyo. Mamá se inclinó hacia adelante. Tu futuro es ayudar a la familia. Tadeo es reclutado. Todos nos beneficiamos. Te quedas, tomas clases en el colegio comunitario si eres tan inteligente. Fin de la discusión. Me levanté, la silla rascó fuerte contra el azulejo. No es tu decisión. Agarré la carta y me dirigí a las escaleras. Mamá me gritó algo sobre la ingratitud, pero no me detuve. Arriba en mi habitación, extendí los documentos sobre la cama. Fechas de orientación, formularios de vivienda, un mapa del campus con el edificio de ingeniería marcado en rojo. Llené todo en línea esa noche usando la computadora de escritorio familiar mientras Tadeo se duchaba. El portal de aceptación parpadeó en verde, confirmado. Las semanas siguientes se volvieron tensas. Mamá ignoró las cajas empacadas que comencé a apilar en el pasillo. Programó las citas de terapia física de Tadeo durante mis turnos en la tienda de comestibles, obligándome a intercambiar con compañeros de trabajo. Papá me llevó a la oficina de control vehicular para una actualización de identificación estatal sin hacer comentarios, pero se negó a firmar conjuntamente el contrato de residencia. Pregúntale a tu madre, dijo de nuevo. Tía Elena apareció sin previo aviso una noche, me apartó en el garaje. Susurró, presionando una tarjeta de débito en mi mano. 8.500 pesos cargados para el vuelo, lo que sea más. Sus ojos eran firmes. ¿Estás haciendo esto? Reservé el boleto en línea, Guadalajara a Monterrey, solo ida, salida nocturna. Imprimí la tarjeta de embarque en la biblioteca, la doblé pequeña y la metí dentro de mi libro de texto de cálculo. La noche antes de irme, mamá me acorraló en el cuarto de lavado. Si sales por esa puerta, estás sola.
No vuelves para las vacaciones. No hay dinero para emergencias. Dobló las camisetas de Tadeo con chasquidos fuertes. Piensa bien. Encontré su mirada. Lo he hecho. El día de la partida amaneció gris y frío. Arrastré mi bolso de lona y una mochila hasta la acera a las 4 de la mañana, mi aliento empañando la luz del porche. Nadie se movió dentro. Había llamado a un viaje compartido, 340 pesos de la tarjeta de Elena. El conductor cargó mis maletas mientras yo miraba las ventanas oscuras. Los faros barrieron la entrada de vehículos. El Honda de tía Elena se detuvo, el motor retumbando. Salió con su abrigo, el cabello en un moño desordenado. No podía dejarte ir sola, dijo, abrazándome fuerte. Condujimos al aeropuerto en silencio, la radio tocando clásicos a bajo volumen. Ella estacionó en la zona de salidas. Abre el maletero. Envía un mensaje de texto cuando aterrices. El check-in fue fluido. Los estudiantes becados tenían prioridad. Saludé a través de seguridad, Elena parada al otro lado del cristal hasta que desaparecí por el vestíbulo. El avión rodó hacia la pista mientras el sol se levantaba rosado sobre las pistas. Presioné mi frente contra la ventana, viendo a Guadalajara encogerse abajo. Mamá me envió un mensaje de texto una vez durante el vuelo: Tadeo tiene una cena de cazatalentos esta noche. No olvides llamar. Lo eliminé. La señal de cinturón de seguridad se apagó. Saqué el mapa del campus, tracé la ruta desde el autobús lanzadera del aeropuerto hasta mi residencia, 1450 kilómetros. Un nuevo código postal. Mi propia llave. El último mensaje de tía Elena vibró mientras aterrizábamos. Orgullosa de ti, niña. Construye algo grande. Lo guardé, apagué el teléfono y entré a la terminal. Monterrey olía a combustible de avión y a posibilidad. El viaje compartido al campus tomó 40 minutos. Me registré en la residencia, la tarjeta llave de plástico en la mano. Habitación 312, vacía excepto por 2 camas y un escritorio junto a la ventana. Desempaqué la computadora portátil primero, la que había reconstruido una docena de veces, la enchufé y observé cómo la familiar pantalla de arranque brillaba. No más escondites en cuartos de almacenamiento. Esto era mío. La orientación comenzó a la mañana siguiente. Caminé por el cuadrilátero con zapatillas nuevas, mi sudadera de beca abrochada contra el frío del sur. Nadie sabía mi apellido aquí. Nadie esperaba que llevara botellas de agua para las pruebas. Solo clases de código y una pizarra limpia. Monterrey llegó sin nieve ese invierno. Solo cielos grises y un frío húmedo que se filtraba a través de mi sudadera durante las conferencias matutinas. El estipendio de la beca cubría la matrícula, pero dejaba poco para comida después del alquiler. Conseguí turnos en un diner fuera del campus, cucharas grasosas, recargas interminables de café, propinas en billetes arrugados de 1. El gerente me programó para turnos dobles los fines de semana, platos traqueteando desde que abrían hasta que cerraban. Las noches pertenecían al almacén en el límite industrial de la ciudad. Abastecía estantes para un distribuidor de suministros médicos, escaneando códigos de barras bajo luces fluorescentes que zumbaban como abejas enojadas. El pago era mejor, efectivo bajo la mesa por horas extras. Fichaba a las 10 de la noche, cargaba cajas de jeringas y vendajes hasta que las bocinas de los montacargas se desvanecían alrededor del amanecer. El sueño llegaba en intervalos entre clases, la cabeza asintiendo sobre los libros de texto en los cubículos de la biblioteca. Un turno de jueves se alargó. Un pedido urgente de ventiladores, hospitales luchando antes de la temporada de gripe. El supervisor ladraba pidiendo un apilamiento más rápido. Operaba la transpaleta eléctrica, maniobrando paletas por pasillos estrechos apilados con cajas. Mis ojos ardían por la falta de descanso, pero el reloj mostraba tiempo triple. Retrocedí demasiado rápido alrededor de una esquina, la rueda atrapando una correa suelta. La transpaleta se inclinó, una torre de cajas se movió hacia mí. Salté para evitarla, pero mi pie resbaló en cacahuetes de embalaje derramados. La paleta se estrelló, un borde de metal golpeando mi tobillo. El dolor subió por mi pierna como fuego. Caí al concreto, sin aliento,
las alarmas sonando por el sensor de impacto. Los trabajadores gritaron, alguien cortó la electricidad. Omar apareció primero, un tipo alto de mi clase de algoritmos, trabajando a tiempo parcial en el mismo turno. Había visto todo desde el muelle de carga. No te muevas, ordenó, arrodillándose a mi lado. Se quitó el cinturón, lo envolvió apretadamente por encima de la hinchazón como un torniquete. Elévale. Me apoyó la pierna sobre una caja aplanada, marcó 911 en su teléfono plegable. El gerente del almacén revoloteó, murmurando sobre informes de incidentes. Los paramédicos llegaron en minutos, los tiempos de respuesta de Monterrey eran rápidos. Me entablillaron el tobillo, me cargaron en una camilla. Omar viajó en la ambulancia, sosteniendo mi mochila. No vas a pagar por esto, dijo cuando protesté por la factura. La compensación laboral lo cubre. En la sala de emergencias, las radiografías mostraron una fractura limpia. Sin cirugía, solo una bota y muletas. El médico recetó descanso que no podía permitirme. Omar me llevó de vuelta a la residencia en su oxidado Civic, las luces de emergencia parpadeando. Necesitas ayuda con los apuntes, afirmó, sin duda. Comenzó a aparecer después de su turno, la computadora portátil equilibrada sobre sus rodillas, compartiendo fragmentos de código de la conferencia. Depurábamos tareas juntos, cambiando bebidas energéticas por concentración. El almacén me despidió a la semana siguiente, política después de lesiones. El diner también redujo las horas, alegando temporada baja. El alquiler se avecinaba. Cojeé hasta la oficina de ayuda financiera, rogué por fondos de emergencia. Ofrecieron un préstamo con intereses. Tía Elena me transfirió 5.100 pesos de sus ahorros, sin preguntas. Compró comestibles y tarifa de autobús. Omar propuso la idea durante una pizza a altas horas de la noche en el salón de la residencia. Ambos estamos ahogándonos en datos de suministros médicos de ese almacén, dijo, limpiándose la salsa de la barbilla. Los hospitales pierden el rastro del inventario durante los aumentos. ¿Qué pasa si construimos software para predecir la escasez? Dibujó diagramas de flujo en servilletas, modelos de aprendizaje automático entrenados en registros de envío. Me quedé mirando los diagramas. Mi tobillo palpitaba en la bota, pero los números hicieron clic. Tuvimos acceso a conjuntos de datos públicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además de registros anonimizados que había copiado antes de ser despedido. Daniel, un estudiante de último año en bioinformática, se unió después de escucharnos en el laboratorio de computación. Aportó experiencia en redes neuronales, una intensidad tranquila que equilibraba la energía de Omar. Codificamos en el sótano del edificio de ingeniería, con zumbidos fluorescentes que habíamos recuperado de ventas de excedentes. El prototipo corría en mi vieja computadora portátil, ahora conectada en red con el escritorio de Omar y la plataforma de juegos de Daniel. Rastreaba historiales de pedidos, marcaba existencias bajas en artículos críticos como equipo de protección personal. La precisión alcanzó el 85% en los datos de prueba. Las demostraciones para inversores comenzaron pequeñas, presentaciones a profesores, luego a startups de salud locales. Nos constituimos como Biopredict AI y solicitamos una patente sobre el algoritmo. Una ronda de capital semilla provino de un inversor ángel que había perdido un primo por retrasos en el suministro durante un brote. El cheque superó las 6 cifras. Alquilamos una oficina pequeña encima de una tienda de vapeo, con pizarras blancas cubriendo cada pared. Omar manejaba las operaciones, Daniel lideraba el desarrollo. Las muletas dieron paso a una bota para caminar, luego a zapatillas. La fractura sanó torcida pero fuerte. Lanzamos la versión beta con 3 hospitales asociados, los paneles de control alertando a los equipos de adquisición en tiempo real. Los ingresos llegaban poco a poco de las suscripciones. Mamá llamó una vez, con cobro revertido, desde Guadalajara. Tadeo firmó un acuerdo de liga menor, anunció, con voz diminuta. Deberías felicitarlo. Dejé que sonara el buzón de voz. Tía Elena envió un mensaje de texto, felicitaciones por el lanzamiento, y agregó un emoji de café. La plataforma escaló rápido. Contratamos a 2 internos, actualizamos los servidores a la nube.
Biopredict AI se convirtió en la columna vertebral de las redes de salud regionales, prediciendo aumentos antes de que llegaran a las noticias. Mi nombre apareció en la tabla de capitalización, una participación que creció con cada contrato. Omar me dio un choque a esos 5 después de la primera gran renovación. Desde el piso del almacén hasta esto, se rió, señalando el caos de la oficina. Daniel solo asintió, ya escribiendo la siguiente actualización. El accidente se desvaneció a una cicatriz debajo de mi calcetín, un recordatorio de que caer a veces señala el camino hacia arriba. Un correo electrónico de TechCrunch aterrizó en mi bandeja de entrada un martes por la mañana, la línea de asunto gritando, 30 menores de 30. Entraste en la lista. Hice clic desde el escritorio de mi oficina, el café enfriándose junto al teclado. El artículo perfiló a Biopredict AI como la herramienta que ahorra a los hospitales millones en inventario desperdiciado. Mi foto, tomada en una conferencia, blazer sobre jeans, se sentó junto a Omar y Daniel. El escritor nos llamó el trío que convierte datos en vidas salvadas. El reconocimiento explotó. Las notificaciones de LinkedIn sonaban sin parar. Los inversores se deslizaban en los mensajes directos, las invitaciones a conferencias se apilaban. Volamos a Ciudad de México para los premios. Gabriela alquiló smokines y un vestido de noche de una boutique en Fillmore. En el escenario, el anfitrión leyó nuestra biografía. Agarré el trofeo de cristal con el equipo y lo mantuve breve. Las cámaras destellaron. Alguien gritó sobre rumores de adquisición. De vuelta en Monterrey, la plataforma manejó una crisis real. Cuando un huracán interrumpió las redes eléctricas en las costas del Golfo de México, nuestro sistema redirigió los envíos de medicamentos desde almacenes no afectados, previniendo la escasez en las unidades de cuidados intensivos. Los administradores de hospitales enviaron correos electrónicos de agradecimiento con historias de pacientes, abuelas recibiendo quimioterapia a tiempo, niños recibiendo insulina sin demora. Los ingresos alcanzaron las 7 cifras por licencias empresariales. Un gigante farmacéutico se acercó 6 meses después. Su vicepresidente voló en un jet privado a nuestra oficina, calculó números en una pizarra blanca. La oferta llegó durante un bistec en un restaurante en la azotea, una compra por 8 cifras, opciones de acciones y bonificaciones de retención. Omar negoció duro por la participación de los empleados. Daniel analizó modelos de valoración hasta las 3 de la mañana. Firmé la hoja de términos al amanecer, con la pluma firme. El acuerdo se cerró en una sala de conferencias en el centro, abogados barajando papeles más gruesos que libros de texto. Las transferencias bancarias llegaron a nuestras cuentas la misma semana. Pagué los préstamos estudiantiles que nunca existieron y le transferí a tía Elena lo suficiente para un coche nuevo. Busqué casa los fines de semana, conduciendo por suburbios prefabricados hasta que apareció el lago La Boca, el agua azul brillando bajo los pinos. El agente inmobiliario mostró una villa moderna en una cala tranquila, ventanas de piso a techo, un muelle que se adentraba en el lago, una cocina lo suficientemente grande para un restaurante. Caminé por el gran salón vacío, mis tacones resonando en el suelo de madera, e imaginé reuniones sin marcadores. El cierre tomó 30 días. Me mudé con cajas etiquetadas con marcador permanente, la computadora portátil que lo inició todo estaba en la encimera. El área del comedor consiguió una mesa personalizada, roble macizo, 10 pies de largo, asientos para 10. Sin silla alta, sin lugares asignados. Lijé la superficie yo misma un fin de semana, la mancha oliendo fuerte en el aire abierto. Omar ayudó a cargar los bancos, el sudor goteando mientras nivelábamos las patas. Esta es la mejora, dijo, golpeando la madera. Daniel llegó más tarde con cerveza de inauguración, instaló un concentrador inteligente que controlaba las luces y la música desde una aplicación. Bautizamos la mesa con comida para llevar, salsa de barbacoa manchando el grano, la risa rebotando en techos abovedados. El equipo de adquisición nos mantuvo como consultores. Volé a reuniones de la Junta en Tijuana, presenté pronósticos trimestrales y observé cómo la plataforma se integraba en las redes nacionales. Los comunicados de prensa anunciaron que Biopredict impulsaba el 80% de los hospitales del sureste. Mi participación se consolidó en porciones, lo suficiente para financiar proyectos paralelos sin rogar a los capitalistas de riesgo. Los vecinos se acercaron para fiestas en el lago. Rafael, el padre soltero de al lado,
trajo a su hija y una nevera de refrescos. Asamos bistecs en el muelle. Niños saltando al agua de verano. El doctor Ramírez, mi antiguo profesor de algoritmos, condujo hasta allí para un retiro de fin de semana y se maravilló con la vista desde la terraza. Construiste más que código, dijo, chocando vasos. Organicé campamentos de programación en la sala multimedia del sótano, un proyector proyectaba tutoriales en la pared. Los adolescentes locales aprendieron Python con pizza, los ojos muy abiertos ante el estante de servidores zumbando en la esquina. Un niño arregló un bug en nuestro repositorio de código abierto. Su solicitud de extracción se fusionó en vivo. Enmarqué el mensaje de Kemit sobre la chimenea. La mesa vio su primer día de acción de gracias sin drama familiar. Omar talló el pavó, Daniel mezcló cócteles con demasiado limón. La hija de Rafael puso el lugar, servilletas dobladas en cisnes. Comimos hasta hartarnos, los platos apilados en el fregadero, el lago lamiendo fuera de las ventanas. Nadie verificó puntuaciones o informes de cazatalentos. Los beneficios de la adquisición incluían un coche de la empresa. Elegí un vehículo utilitario deportivo híbrido, lo estacioné en el garaje de 3 coches. Las mañanas comenzaban con café en el muelle, la computadora portátil abierta a los paneles de control del mercado. El dinero de la compra estaba en fondos indexados, creciendo silenciosamente. Doné cantidades iguales a becas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el Tecnológico de Monterrey, anónimas al principio. TechCrunch dio seguimiento con un artículo de ¿Dónde están ahora? El fotógrafo me tomó una foto en la mesa, la luz del sol entrando por el cristal. El artículo me citó, el éxito no es un trofeo. Es espacio para las personas que te eligen. Las acciones se dispararon. Mi patrimonio neto cruzó las comas que nunca imaginé. La villa se convirtió en sede de tradiciones elegidas. Branches dominicales con mimosas, noches de juegos donde Daniel siempre ganaba a las cartas. Rafael nos enseñó a pescar en el muelle, captura y liberación, solo fotos. El doctor Ramírez trajo profesores invitados, debates que se prolongaron hasta la medianoche. La mesa lo sostuvo todo, derrames, argumentos, brindis. Caminé por la propiedad al anochecer una noche, el agua quieta como el cristal. La mesa de roble era visible a través de las ventanas, vacía pero esperando. 1450 kilómetros de Guadalajara. 0 arrepentimientos. La compra financió la libertad. La casa del lago construyó la familia que diseñé. 6 años después, llegó una invitación al 60º cumpleaños de mamá por correo, papel de cartulina grueso con letras de lámina de oro. El sobre numeraba mi antigua dirección de Guadalajara tachada, una nueva impresa en una etiqueta pulcra. Le di la vuelta 2 veces, trazando con el pulgar la pegatina de remitente. Curiosidad, 1. Reservé un vuelo sin escalas, empaqué ligero y aterricé el viernes por la noche. El coche de alquiler olía a ambientador de pino. Conduje la ruta familiar pasando los campos de la escuela secundaria donde Tadeo practicó una vez, el diner donde había limpiado mesas. La casa de ladrillo rojo parecía más pequeña, la pintura descascarándose en las esquinas, la entrada de vehículos agrietada más profundamente. Los globos flotaban desde el buzón, la música retumbando desde el patio trasero. Estacioné calle abajo, caminé en jeans y un blazer. Los invitados se mezclaban en el patio, vecinos, viejos entrenadores, parientes que apenas reconocía. Papá vio primero cerca de la parrilla, con la espátula en la mano. Andrea, dijo, con voz apagada. Abrazó rápido, olía a carbón. Mamá apareció en el umbral, un delantal sobre su vestido, los ojos entrecerrándose. Viniste, afirmó, secándose las manos en una toalla. Sin sonrisa. Tadeo se acercó pesadamente, la barriga cervecera tensando su camisa, el apretón de manos flojo. Hola, hermana, escuché que ahora eres una pez gordo de la tecnología. Me dio una palmada en el hombro demasiado fuerte. La fiesta giró, corte de pastel, discursos sobre el servicio comunitario de mamá. Me quedé en el borde, bebiendo agua. Mamá levantó su vaso desde los escalones. Por la familia, brindó, su mirada fija en mí. Estallaron las risas. Tadeo resopló.
Papá miró la hierba. Las palabras golpearon como un déjà vu, más agudas esta vez. Dejé mi taza, caminé directamente hacia ella. Tu deseo se hizo realidad hace años. Vivo en Monterrey permanentemente. La cara de mamá se congeló. No armes una escena en mi fiesta. No es una escena, respondí. Solo hechos. Me di la vuelta, pasé entre la multitud. Alguien susurró. Tadeo me gritó algo sobre el respeto. Seguí caminando, las llaves ya en la mano. El camino al aeropuerto se difuminó, las luces de la carretera rayándose, la radio apagada. Abordé el vuelo nocturno, el cinturón de seguridad abrochado antes del despegue. El teléfono vibró mientras las ruedas se levantaban, el número de mamá. Llámame. Necesitamos hablar. Lo bloqueé en pleno vuelo, la pantalla se oscureció. De vuelta en Monterrey al amanecer, eliminé el contacto, borré el hilo. No más notificaciones de ese código de área. La villa esperaba, tranquila, el lago brillando fuera de las ventanas. Preparé café, me senté en el muelle y observé cómo el sol subía. 6 años de silencio confirmados. Papá me envió un correo electrónico una vez, reenviado desde una cuenta antigua. Tu madre está molesta. Tadeo perdió su patrocinio. Lo archivé sin leer. Tía Elena envió un mensaje de texto con un emoji de pulgar hacia arriba, nada más. La fiesta se desvaneció como un mal sueño. El trabajo se reanudó. Llamadas de lunes, hojas de ruta de productos. Los colegas preguntaron sobre el viaje. Me encogí de hombros. Obligación familiar cumplida. Sin detalles. La fractura de hace mucho tiempo me dolía con el clima frío. Esto se sintió más limpio. Cambié mi contacto de emergencia a Omar, actualicé los formularios de beneficiarios e hice los documentos por un servicio legal en línea. Sin preguntas. El pasado se quedó en Guadalajara, enterrado bajo cuerdas de globos y migas de pastel. Una noche, Rafael asó pescado a la parrilla al lado. Me llamó con la mano. ¿Estás bien?, preguntó, volteando filetes. Asentí, acepté un plato. Comimos en su patio, los niños persiguiendo luciérnagas. Simple, elegido. El número bloqueado intentó desde una nueva línea semanas después. El buzón de voz de Tadeo balbuceó disculpas, se necesitaba dinero para honorarios de abogados. Eliminé sin escuchar. Basura vacía. Permanente. Las fotos de cumpleaños de mamá aparecieron en las redes sociales de un primo, sonrisas. Sin mención de la salida. Pasé de largo, dejé de seguir la publicación. La distancia ya no eran millas. Eran configuraciones. Volé en clase ejecutiva a conferencias, hablé en paneles sobre ética de la inteligencia artificial. Los reporteros preguntaron sobre los orígenes. Mencioné la beca, omití el resto. La historia se quedó en mi mente para moldearla. Tía Elena visitó una vez, condujo por el bucle del lago en su nuevo sedán. Orgullosa no lo cubre, dijo durante la cena. Brindamos con agua con gas. Se fue con sobras. Sin mirar atrás. La invitación fue a un cajón, luego a la trituradora, confeti de papel para un lecho de jardín, raíces en nueva tierra. Guadalajara se convirtió en un punto en las aplicaciones meteorológicas revisadas para vuelos, nada más. La humedad de Monterrey me envolvió familiar ahora, las mañanas frescas fuera del agua. Corrí por el camino del muelle al amanecer. Auriculares puestos, lista de reproducción fuerte, un marcador de un año. Sin tarjetas, sin llamadas. El silencio era oro. Organicé un retiro de equipo en la villa, sesiones de estrategia alrededor de la mesa de roble. Pizarras blancas en caballetes. Daniel dibujó hojas de ruta. Omar ordenó servicio de catering. Productivo. Específico. El zumbido resonaba solo en la memoria, desvanecido como código viejo. Lo sobrescribí línea por línea. Nuevos commits, compilaciones limpias. La última Navidad de ese año abrió las puertas de la villa de par en par, luces de cuerda parpadeando a lo largo del muelle.
El olor a pino flotaba desde el árbol en el gran salón. Había enviado invitaciones semanas antes, tarjetas simples con coordenadas del lago. Los invitados llegaron con platos cubiertos y regalos envueltos, los neumáticos crujiendo en el camino de grava. Tía Elena entró primero, el maletero cargado de cajas de panadería de su panadería favorita de Monterrey. Me abrazó en el umbral, el abrigo espolvoreado con nieve ligera de las montañas. Daniel siguió en su sedán eléctrico, llevando una caja de cerveza artesanal. Rafael y su hija subieron los escalones, con los brazos llenos de tamales caseros. El doctor Ramírez llegó al último, la bufanda anudada pulcra, llevando una lata de nueces especiadas. Nos reunimos alrededor de la mesa de roble, 10 asientos llenos exactamente. Las velas parpadearon en candelabros de vidrio, los platos apilados con pavó, relleno y el famoso pastel de nuez de Elena. La risa se elevó sobre el tintineo de los cubiertos. La hija de Rafael pasó la salsa de carne. Daniel sirvió recargas. El doctor Ramírez compartió historias de avances en el campus. Sin agendas, sin llevar la cuenta. Mi teléfono vibró a mitad de la comida. Número desconocido, código de área de Guadalajara. Lo silencié, pero volvió a sonar. Di un paso hacia la cocina, respondí en voz baja. La voz de mamá crujió. Tadeo perdió todo. Patrocinios desaparecidos. Casa hipotecada. Demandas acumulándose. Necesita ayuda. Miré la mesa, Elena rebanando pastel, Daniel tomando fotos, Rafael enseñándole a la niña un truco de cartas. Dile que llame a un abogado. Dije que es familia, presionó mamá. Ahora tienes dinero. Esta mesa no tiene espacio para nadie que me echó. Terminé la llamada, bloqueé el número, apagué el teléfono y volví a mi asiento. Daniel levantó una ceja. Negué con la cabeza una vez. La conversación continuó. El postre cambió a anuncios. Me puse de pie, con un vaso en la mano. Una cosa más, expliqué, la Fundación Andrea Reyes, capital inicial de los residuos de la adquisición, se centró en becas completas para estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de bajos ingresos que enfrentan resistencia familiar. Las solicitudes se abrieron en enero, la tutoría estaba integrada. El doctor Ramírez se ofreció a presidir la junta. Elena se secó una lágrima, asintió con firmeza. Brindamos por el fondo, los vasos tintineando. La hija de Rafael preguntó si podría solicitar algún día. Absolutamente, respondí. La mesa estalló en planes, recaudaciones de fondos, campamentos de codificación, redes de antiguos alumnos. La energía zumbaba como en los días de startup. Más tarde, nos abrigamos para los fuegos artificiales del muelle, un pequeño espectáculo que había contratado, explosiones reflejándose en el agua. Los niños hicieron, los adultos tomaron fotos. El doctor Ramírez me apartó. Esto es legado, dijo en voz baja. Sonreí, observé cómo los colores explotaban en el cielo. La limpieza fue comunal, Daniel con los platos, Rafael envolviendo las sobras, Elena etiquetando los recipientes. Las luces del árbol brillaron suaves mientras el último invitado se iba. Cerré la puerta con llave, me quedé sola en el silencio. Mesa despejada, sillas empujadas, el lago lamiendo afuera. La fundación se lanzó públicamente en primavera. El comunicado de prensa llegó a las noticias locales, las solicitudes inundaron. Primera beneficiaria, una chica de la zona rural de Querétaro, cuyos padres querían que se casara a los 18 años. Codificó su salida, al igual que yo. La conocí en la orientación, le entregué el cheque personalmente. Mamá lo intentó una vez más. Una carta reenviada desde una dirección antigua, suplicando por los costos de rehabilitación de Tadeo. Marqué devolver al remitente y la dejé en el buzón. No se necesitaba respuesta. Tía Elena se mudó más cerca, compró un condominio a 10 minutos. Las cenas de domingo se convirtieron en rutina. Sus recetas, mi parrilla. Daniel y Rafael se unían a menudo. Los niños creciendo rápido. El doctor Ramírez se retiró, consultó para la Fundación Pro Bono. La mesa fue anfitriona de hitos,
Premios de subvenciones, cumpleaños. Martes tranquilos con comida para llevar. Los asientos rotaban, pero el núcleo se quedó. Sin puntos vacíos para la culpa. Años después, la fundación financió a docenas. Los graduados enviaron actualizaciones, patentes presentadas, compañías iniciadas. Enmarqué sus correos electrónicos sobre la chimenea junto al trofeo TechCrunch. Una tranquila nochebuena, me senté sola en la mesa, el café humeando. Teléfono en silencio, el lago congelado en los bordes. La familia no era sangre. Eran las personas que aparecían, se quedaban, elegían de vuelta. Yo había construido eso, completo, cortado de las viejas raíces, profundo en el nuevo suelo. La lección se cristalizó, la verdadera familia es la mesa que pones, las puertas que abres, las manos que sostienes sin obligación. Monterrey, elegida para siempre.